Bien, mis hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, del verso 17 al 28, estaremos viendo este día. Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 28. Voy a leer en versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los de falto de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templo? Tú que te jactas de la ley, ¿violas la ley, deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es el judío el que es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, es la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, en nuestra sociedad, hermanos, tenemos gente, generalmente políticos, que van a decirnos que se van a preocupar por los pobres y que finalmente ellos van a vivir como ricos. Tenemos instituciones que nos van a decir que se van a preocupar también de los demás, de los vulnerables, pero finalmente muchos de ellos también van a buscar sacar provecho de ellos. Tenemos también personas que enseñan en la iglesia y que hablan de que Dios les va a dar prosperidad a ellos, a cada uno de las personas, pero finalmente ellos se van a aprovechar de los demás. Y así podríamos seguir y sumar muchos ejemplos de personas que dicen ayudar a los demás, pero que finalmente sacan provecho de ellos. Y esto nos muestra que en nuestra sociedad vivimos lo que ya se conoce como la crisis de las instituciones o la crisis de las confianzas que vivimos en nuestra cultura. Y es por eso que dentro de nuestra sociedad es muy común conocer un dicho que seguramente han escuchado del padre Gatica, ¿cierto? Que predica pero no practica, ¿ya? Es muy, muy popular en nuestra sociedad esa idea, y es porque dentro de nuestra cultura el decir ciertas cosas es muy fácil, pero el hacer, en verdad, eso es verdaderamente lo que podría medir a las personas. Y los judíos, tenemos exactamente aquí un caso en que los judíos eran personas que, en este caso en la iglesia en Roma, decían ciertas cosas, enseñaban ciertas cosas, pero no vivían las cosas que ellos decían. Entonces se convertían exactamente en ese dicho popular que nosotros tenemos, que es el que predica pero no practica. Y vemos que Pablo ha llegado hasta esta sección de la carta, en este capítulo 2, en estos versículos que acabamos de leer hoy, en esta mañana, a través de que en el capítulo 1, ¿cierto?, se presentó como el gran apóstol Pablo, el mensajero del Señor. Dijo que quería ir a ver a los hermanos, pasar tiempo con ellos, que quería ir a predicar a la ciudad de Roma y predicarles el evangelio a toda la ciudad. Quería también que ellos entendieran qué significa el evangelio, y por eso nos dio una definición de lo que significa el evangelio. Y luego pasó a definir, ¿cierto?, cuál era la terrible condición de los gentiles, o sea, los que no son judíos, y cómo ellos viven pecaminosamente, y repitió en 3 ocasiones que Dios los entregó, ¿cierto? Ahí dentro del verso 24 al 32 del capítulo 1, Dios los entregó. ¿Dios los entregó a qué? Dios los entregó a la propia pecaminosidad de sus propios corazones. Entonces, cuando empezó el capítulo 2, las otras personas que estaban ahí y dijeron: bien, los gentiles son unos malvados paganos que Dios los juzgó. Entonces las personas moralistas de esa ocasión, ya sean judíos o gentiles, decían: sí,
se merecen el juicio de Dios. Sí, son malvados, pero no estaban viendo sus propias vidas. Y ahora Pablo toma entonces también a los judíos, ahora solo judíos. Ya deja moralistas gentiles o judíos, sino que ahora se dedica exclusivamente a los judíos, a mostrar cómo ellos tenían ciertos privilegios, tenían cierta enseñanza, y sin embargo ellos no vivían conforme a esas enseñanzas. Todo esto comienza en el versículo 17, que podemos volver a leer, en donde Pablo nos dice, ¿cierto? Pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. El judío o el pueblo judío había sido escogido por Dios, ¿cierto? Uno va a Génesis capítulo 12, se va a encontrar con la elección de Abraham, es escogido el pueblo en Abraham, él y su descendencia, y de ahí en adelante hay toda una historia que uno va a recorrer a través del Antiguo Testamento. Y como fue el pueblo escogido de Dios, este pueblo escogido de Dios recibió ciertos privilegios, recibió cierto llamado de Dios. Y los judíos de aquella época ponían su confianza en eso. Había venido el Mesías, pero ellos seguían confiando solamente en estos privilegios de ser una nación escogida por Dios. Y aquí en este versículo 17 podemos ver tres cosas en las cuales ellos creían estar seguros. Primero, ellos creían ser escogidos de Dios y por eso decían, tú que llevas el nombre de judío. Ser judío no era simplemente decirse judío, sino que ser judío era aplicarse a sí mismo la elección de Dios, aplicarse un estatus especial de judío. La palabra judío en aquella época se había convertido no solamente en algo de nacionalidad, sino en un estatus especial que era parte del pueblo judío. Esto quería decir, yo soy un escogido del Señor y no soy igual a cualquier pagano o a cualquier gentil o a cualquier persona que no era parte del pueblo escogido de Dios. También ellos nos dicen en este versículo 17 que se apoyaban en la ley. Ellos tenían la confianza de que la ley le había sido entregada al pueblo judío. Pueden recordar los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, en donde se nos muestra que se le dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel la ley de Dios. Y por tanto ellos decían, bueno, nosotros tenemos la ley de Dios, y nos apoyamos en esa ley, y no somos igual a los pueblos paganos que no tienen la ley de Dios, y que son pueblos totalmente ajenos y alejados de lo que Dios ha hecho. Tenemos esas leyes ceremoniales, leyes civiles, que Dios dio detalladamente al pueblo de Israel. Y en tercer lugar, lo que ellos decían es que ellos se gloriaban en Dios. ¿Ya? La versión NBI, por ejemplo, pone, y te jactas de tu relación con Dios. Ellos, ¿qué hacían? Ponían su plena confianza en que Dios está con nosotros. En toda ocasión y en todo momento Dios simplemente nos ha escogido. Somos el pueblo escogido que nos podemos relacionar con Dios de una forma única, no como los otros pueblos. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío, se sentía totalmente lleno de privilegios. La presencia de Dios había estado con nosotros, el tabernáculo, el templo. Por tanto, nosotros tenemos toda la confianza plena en el Dios que nos ha escogido, y se jactaban de eso. Entonces, después el apóstol Pablo, al mostrarnos esos privilegios con los cuales los judíos se jactaban, también aplica estos privilegios y muestra cómo ellos usaban estos privilegios, o cómo supuestamente lo usaban estos privilegios. Si uno lee del verso 18 al verso 20, entonces el apóstol sigue contándonos cómo ellos se jactaban en estos privilegios que tenían. Y dice, y conoce su voluntad. Leo del verso 18 al 20. Y conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Ellos se jactaban entonces de no solo tener la ley, sino de usar la ley como una fuente de conocimiento y una fuente para jactarse de estas cosas. En primer lugar, ellos dicen que conocen la voluntad de Dios, y eso significaba que ellos eran capaces de discernir la voluntad de Dios y saber cuándo la voluntad de Dios se estaba revelando a través de la historia. Ya NBI dice, otra versión de la Biblia, NBI, sabe discernir lo que es mejor. ¿Ya? Así traduce esa frase de las cosas esenciales. Y eso está mostrando entonces que ellos podían discernir, podían saber cuando Dios estaba actuando a través de la historia. Pero si uno hace un breve recorrido del Antiguo Testamento, ¿fue eso así?
Si uno ve la división de los reinos, si ve el pecado, la idolatría, el pueblo alabando a otros dioses, ¿realmente tuvieron siempre el discernimiento? Para nada, ¿cierto? Para nada. Muy al contrario, vivían contra la voluntad de Dios. Abiertamente contra la voluntad de Dios. Y ellos creían que verdaderamente habían discernido lo que es mejor, la voluntad de Dios. En segundo lugar, ellos se muestran como maestros o como instructores de los demás. Ellos querían decir, nosotros les enseñamos a los demás. Y la enseñanza es fácilmente vista también cuando el pueblo de Dios se le entrega la ley y se les manda a los padres a traspasar la ley a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, seguramente un versículo bien conocido, del verso 6 al 9, donde le dice a los padres del pueblo de Israel que lo que tenían que hacer es traspasarle la enseñanza a sus hijos. Era su responsabilidad hacerlo, así como en el Nuevo Testamento, así hasta el día de hoy. Es responsabilidad de los padres traspasar la enseñanza de las Escrituras a sus hijos. Incluso cuando habían ciertas fiestas, como la Pascua, decía, los niños van a preguntar, papá, ¿qué significa eso? Mamá, ¿qué significa aquello? Y los padres, ¿qué tenían que hacer? Explicarles el significado de lo que era esa fiesta. Pero no solo los padres, sino que también los sacerdotes tenían un rol en el cual ellos enseñaban al pueblo, instruían al pueblo y les daban las enseñanzas de las promesas que Dios había dejado y que le había entregado al pueblo para realizarlo. Entonces ellos se sentían de esa manera, los maestros, instructores, y también ellos interpretaban que ellos eran la luz de las naciones, como pueblo de Dios. Fíjense en un versículo, en Isaías capítulo 49, versículo 6, por ejemplo, tenemos esta idea de la luz de las naciones. Isaías capítulo 49, verso 6, donde ellos interpretaban, por supuesto, que ellos eran esa luz. Isaías 49, 6, dice él, poca cosa es que seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob y para resultar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones, para que en mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces ellos se sentían, bueno, está hablando de nosotros, ¿cierto? Así que nosotros somos los instructores, somos la luz, somos los guías, somos los maestros y tenemos que enseñarle a todos estos paganos ignorantes que no saben nada. No conocen al Dios verdadero. Tenemos que nosotros cumplir ese rol. Y esa era la actitud que ellos tenían. Y en tercer lugar, ellos se creían más maduros que los demás. Se presentan como personas maduras que eran capaces de enseñarle a los más sencillos, de instruir a los demás y de llegar a la gente sencilla con esta instrucción que Dios les manda a dar. Sin embargo, si uno ve la historia cuando Jesús llega y se encuentra con los fariseos, con los saduceos, con todos esos maestros de la ley que al final no llegaban al pueblo. No llegaban porque habían hecho un enredo acerca de la doctrina de las cosas más simples que era la Escritura. La habían vuelto un sistema tan complejo que finalmente nadie entendía nada, solamente ellos, y más o menos, ¿no? Entonces ellos habían hecho esa enseñanza de una forma que ya todo se volvía complejo. Y no eran para nada maduros, porque alguien maduro, ¿cierto?, podría enseñarle a otro de manera sencilla y fácil como lo hacía Jesús, por medio de enseñanzas sencillas y la gente entendía. Pero ellos se habían creado toda esta idea y todo este sistema totalmente complejo. Entonces lo que tenemos aquí, lo que Pablo está diciendo en estos versículos, es mostrarnos acerca del estatus que los judíos creían tener, de la forma en que ellos se jactaban acerca del conocimiento que tenían. Y Pablo decía estas cosas para que ellos se analizaran. Y no solo para que se analizaran ellos, sino también para que se analizaran todos los que vamos a leer después esta palabra, como nosotros. Para que analicemos nuestra condición y pensemos en algunas cosas muy importantes que el apóstol está diciendo aquí. Está diciendo en primer lugar que tener una identidad judía no les daba salvación automáticamente. Ser parte del pueblo de Dios o hijos de Abraham, como cuando está predicando Juan el Bautista, ¿cierto? Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué nos vamos a bautizar? Bueno, eso no les asegura absolutamente nada. Y era un error fatal para sus vidas. Totalmente fatal. De la misma manera, hermanos, hoy tenemos gente que cree que por tener cierta descendencia de algo, podría estar en el reino de los cielos. O personas que uno puede conversar con ella y dice, va a predicarle el evangelio y dice, no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Bien, bueno, conversemos acerca de qué Dios cree usted. Porque ahí vamos a ver verdaderamente si cree en el Dios
que está revelado en la palabra del Señor. O tenemos personas que se van a decir cristianas. Yo soy cristiano. No sé si alguna vez ha pasado eso, ¿cierto? Gente que roba, engaña, miente, fornica y dice, no, yo soy cristiano. ¿En serio? Bueno, hablemos qué significa ser cristiano. Porque si verdaderamente decimos cristiano, no se asegura simplemente uno ser parte del reino de Dios por decirse cristiano. O hay personas que se identifican como evangélicos porque fueron cuando niños a la escuela dominical, ¿cierto? Estuvieron ahí, fueron enseñados, estuvieron en las clases y dicen, bueno, yo soy evangélico. Y viven de una forma totalmente contraria a la Escritura. Y uno dice, no, eso no quiere decir simplemente que porque tú fuiste algún tiempo a alguna iglesia, tú necesariamente eres cristiano. O aún más, ¿cierto? Ahora tenemos la famosa oración de recibir a Cristo en el corazón. Y solo a partir de eso entonces se deduce que la persona es cristiana. ¿Pero es correcto eso? No, para nada. Al igual que en ese tiempo habían personas que creían por ser parte de una identidad judía, también hay personas que creen que por tener una identidad evangélica o decirse cristiano o creer en Dios ya es suficiente. Y no es suficiente. Eso no es suficiente. Y pueden ser engañadas y se pueden ir a la condenación y al infierno de la misma manera. ¿Eres tú una de esas personas, hermano? ¿Eres tú una de esas personas que cree en eso? ¿Que descansa en eso? ¿Que esa es su confianza? ¿Y no Cristo? ¿Y no su salvación? ¿Y no su evangelio? ¿Y no su gloria? ¿Es esa tu confianza? ¿O es Cristo de la Escritura? En segundo lugar, los judíos creían conocer la ley. Y a partir de conocer la ley, ellos creían que eran salvos. Esa era su lógica. Esa era la confianza. Ellos pensaban que por enseñar a los demás ya eran salvos. Pero hermanos, uno puede ir a un seminario y bueno, yo tuve compañeros que yo puedo decir que no eran cristianos y estuvieron conmigo en las mismas clases y escucharon las mismas enseñanzas, pero vivían igual que los demonios. No había ninguna diferencia entre una persona que se dice cristiana y que se dice no cristiana. Uno puede ir a un seminario, aprender, ser un erudito de la Biblia y aún así no ser verdaderamente un cristiano. Yo conozco grandes intelectuales, personas preparadas en el mundo académico que enseñan y saben de muchas cosas interesantes que uno puede aprender, pero sin embargo no son cristianos porque no creen en la Biblia como palabra de Dios. La ven como historia, la ven como literatura, la ven como filosofía y es muy interesante, pero no son cristianos. Y eso nos hace acordar la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo va de noche, un gran maestro, una persona que era entendida, una persona que conocía mucho acerca de la Biblia. El Antiguo Testamento, el pueblo lo veneraba, lo conocían como un gran maestro. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 10? Cuando él le enseña acerca de nacer de nuevo. Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tú que dices entender la Biblia, ¿no entiendes estas cosas tan sencillas que yo te estoy explicando? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Por eso, hermanos, hay mucha historia de gente que puede incluso predicar el Evangelio y no ser salvo. Si uno lee la historia de la iglesia, se va a encontrar con personas que incluso se convirtieron mientras predicaban, porque entendieron que lo que estaban enseñando ellos no lo habían experimentado en su propia vida. ¿Eres tú, hermano, un estudioso de la Escritura, pero no sabes si eres salvo? ¿Eres tú un maestro de la Escritura, pero aún así vive en la oscuridad? ¿Eres así una persona que estudia, pero verdaderamente no ha tenido una conversión real en su corazón y se ha arrepentido de sus pecados? Eso es lo que Pablo les mostraba a los judíos y les estaba diciendo, miren, esto es lo que pasa. Esto es grave. Ustedes creen ser maestros, pero están completamente perdidos y separados de Dios. ¿Cuál es, hermanos, tu base para saber si irás a la presencia de Dios o irás a la condenación eterna? Entonces Pablo luego, en los versículos 21 al 24, lo que hace es confrontar esta hipocresía, confrontar esta actitud que los judíos tenían. Y leemos los versículos 21 al 23, cómo Pablo hace esto por medio de preguntas retóricas, algo muy común en el apóstol Pablo, para que ellos pensaran. Verso 21 al 23 del capítulo 2 de Romanos dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras.
Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violas la ley, deshonras a Dios. Violando la ley, perdón, deshonras a Dios. Entonces, por medio de estas preguntas, el apóstol quiere mostrarles su inconsistencia. Quiere mostrarles su hipocresía. Y quiere mostrarles que ellos necesitan de la salvación. La primera pregunta es acerca del robo. ¿Cierto? Pablo le dice: tú que predicas que no se debe robar, robas. El robar estaba condenado en el séptimo mandamiento, los 10 mandamientos, nuevamente Éxodo 20, Deuteronomio 5, uno lo puede encontrar ahí, y es la frase: no robarás. Eso era lo sencillo. Pero en la época de Pablo los judíos eran conocidos por engañar a las personas por medio del comercio. Hacían pesa falsa, lo que los proverbios llaman constantemente, medidas falsas. Lo que ellos hacían era manipular a través del comercio y así engañar a las personas. Y eso era conocido públicamente. No era ni siquiera un secreto. Las personas sabían que los judíos se dedicaban a engañar a otras personas. Y sin embargo, a la vez estaban en su sinagoga enseñando: no tienen que robar, son los mandamientos, no lo hagan. Pero a la hora de comerciar, ellos estaban robando. Entonces pueden ver la inconsistencia, la incoherencia de ellos mismos. También en alguna ocasión Dios les confrontó sobre esto. En Malaquías capítulo 3, versículo 8, por ejemplo, Dios confrontó al pueblo y les dijo lo siguiente. Malaquías capítulo 3, versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pero ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, les dice Dios. Ustedes que deberían estar sirviéndome en todo sentido y también en dar esta ofrenda y estos diezmos, me están robando. Y ustedes dicen: no roben, pero a la vez roban. Entonces era obviamente una inconsistencia y un pecado que el pueblo estaba haciendo. La segunda pregunta era acerca del adulterio. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, condenado en el sexto mandamiento de los 10 mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio 5, uno lo va a encontrar ahí. No cometerás adulterio. Sin embargo, el pueblo de Israel fue acusado en muchas ocasiones a través de su historia de cometer adulterio, ya sea espiritual, o sea, involucrándose con otros dioses que no eran el Dios verdadero, o a la vez con un adulterio realmente físico en el cual hasta los sacerdotes se prostituían. Todo el pueblo había caído en adulterio, incluso los sacerdotes, siguiendo a dioses paganos. Y Jesús aún más fue más profundo para ellos, que les dijo que si alguien mira a una mujer para codiciarla en su corazón, peca. Todos son unos adúlteros. Y estaban frente a esa realidad y enseñaban no adulterar, sin embargo ellos adulteraban. La tercera pregunta era sobre la abominación de los templos. Dice: tú que abominas a los ídolos, saqueas templo. La idolatría estaba condenada en el primer mandamiento. Éxodo 20, Deuteronomio 5, lo podemos encontrar: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que uno puede ver que esa condenación es bastante clara, pero luego si ve en Éxodo 20, por ejemplo, llega hasta Éxodo 32, se va a encontrar a un pueblo que adora ídolos, que está pecando, ¿ya? Aunque esta definición o esta pequeña pregunta que hace el apóstol ha sido un poquito problemática de tratar de explicar para los comentaristas, es por eso que hay una cierta discusión de a qué se refiere esta pregunta, pero la interpretación más cercana, a mi parecer, es la idea de que ellos lo que hacían era, por ejemplo, decían: no hay que adorar a otros ídolos, pero cuando llegaban a un templo o cuando sacaban las cosas de un templo y luego las tomaban, las fundían, el oro, ¿cierto? Y se quedaban con las ganancias o se quedaban con las cosas más preciosas para ellos. O sea, por un lado decían: no hay que ser idólatras, pero por otro lado se aprovechaban y trataban de sacar algo para quedarse con cierta ganancia. Entonces ellos se convertían también en unos hipócritas. Y finalmente la pregunta cuarta que hace aquí es directa para ellos, para manifestar y mostrar su hipocresía. Les dice: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Tú que dices que adoras a Dios con la ley, deshonras a Dios a través de toda tu vida, violentando esa misma ley. Jesús dijo esto también en 2 ocasiones a los fariseos, en el Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, y en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4, si quiere acompañarme. 2 veces el Señor hizo esta misma reprensión al pueblo, generalmente o específicamente a los fariseos.
Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y en Mateo 23, verso 1 al 4 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos enseñan y dicen: hagan esto, cumplan esto, sigan esto, pero sus propias vidas van en contra de eso. Así que dice Jesús: bueno, hagan lo que ellos pidan, pero no vivan como ellos. No vivan como ellos, porque eso es absoluta hipocresía. ¿Qué produce todo esto? ¿Qué pasa cuando todo esto se hace? Cuando la hipocresía es tan evidente y tan expuesta, nos dice lo que pasa. El versículo 24 nos dice: porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, dice, los gentiles dicen: a ver, judío, ¿qué dice tu Biblia? Bueno, mi Biblia dice: no roben. ¿Y por qué estás robando? A ver, tú, judío, ¿qué dice tu Biblia? Dice: no adulterar. ¿Y por qué estás adulterando? No voy a creer en tu Dios. ¿Qué voy a creer en tu Dios si tú mismo eres un hipócrita? ¿Qué voy a creer en tu Dios si tú vives contrario a lo que dice tu propia Biblia, tu propia enseñanza? No puedo creer en eso. Y me río de tu Dios y me burlo de tu Dios, porque no tiene ningún poder sobre tu vida. Eso es lo que yo veo. Y eso es lo que pasaba, y eso es lo que la gente veía. El nombre de Dios era blasfemado por causa de ellos. Y esto es lo que estaba sucediendo, y es por eso que Pablo enseña aquí. Esta escritura que cita Pablo, no hay cierta discusión si fue citado en Ezequiel o si fue citado en Isaías, pero el punto es el mismo. El punto es que los judíos estaban viviendo de una forma totalmente hipócrita. Y esto les decía una advertencia muy importante a los hermanos que estaban ahí en Roma y escuchaban esta enseñanza, como también a nosotros nos dice algo muy importante. Podemos ser hipócritas, hermanos. Podemos ser falsos, podemos poner la cara de santo aquí entre nosotros, pero vivir muy contrario a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y aquí hay dos advertencias que podemos tomar, dos peligros que podemos enfrentar. Primero, hermanos, el peligro de la sana doctrina. La Escritura nos enseña que la sana doctrina es algo bueno, y yo creo que todos aquí queremos aprender de Dios y vivir la sana doctrina. Debemos preservar lo que se le ha sido entregado una vez a los santos, como dice Judas, capítulo 1, verso 3, ¿cierto? Debemos ser personas que queremos estudiar la palabra de Dios. Queremos ser personas que queremos crecer en la palabra de Dios. Pero sin embargo nos podemos transformar simplemente en personas que escuchamos la palabra de Dios. Y podemos caer en lo que la advertencia de la Escritura nos dice en Santiago. ¿Recuerda Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24? Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Podemos ser oidores de la palabra y ser personas que no vivimos conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos con eso? Nos estamos engañando. Hermano, se está engañando si usted solamente escucha sermón tras sermón, sermón tras sermón, y le gusta escuchar en internet miles más de sermones, lo cual está bien. Pero si ninguna de esas cosas ustedes las viven en sus propias vidas, es simplemente acumular información y vivir cada día más hipócrita. Usted y yo podemos adherir a una confesión, podemos creer las doctrinas correctas, podemos estudiar libros de teología, podemos conocer a hermanos que estudian la palabra de Dios, pero sin embargo podemos vivir contraria a esa verdad que estamos aprendiendo. En mi vida, hermano, he conocido a muchos cristianos que dicen tener sana doctrina. A muchos hermanos que se jactan de tener esa doctrina, que les gusta pelear en redes sociales, que les gusta enseñar en redes sociales, que les gusta hacerse conocidos por redes sociales, que no se someten ni siquiera a alguna iglesia local, que no quieren servir en ningún lugar, que quieren simplemente ser ellos y enseñar, pero no están dispuestos a vivir lo que ellos aprenden. Y eso puede sucedernos a cualquiera de nosotros.
O podemos acercarnos y tener conversaciones con ellos y ver acerca de cómo, por ejemplo, está su matrimonio, cómo viven con su esposa o su esposa con su esposo, y vamos a ver que a veces hay mucha inconsistencia. Que podemos aprender de muchas de las cosas de la Biblia, pero podemos vivir de forma contraria a la Escritura, o cómo crían sus hijos, o cómo se relacionan con los otros hermanos, y así un montón de ejemplos que pueden revelar finalmente que nuestro corazón está lleno de pecado, y que decimos tener la sana doctrina, pero vivimos contra esa misma sana doctrina, y nos convertimos entonces en personas hipócritas. Y en segundo lugar, lo más obvio que nos dice este pasaje, ¿cierto? Que hay una hipocresía religiosa. Que puede haber una hipocresía religiosa entre nosotros. La palabra hipócrita era la forma en que en el teatro antiguo las personas actuaban un papel, ya se ponían una máscara, ¿cierto? Y actuaban el papel de hipócritas. Era un rol que era muy conocido en la época. Entonces era aparentar ser alguien que no era, ¿cierto? Actuando en un papel, siendo alguien que verdaderamente no es. Y asimismo, hermanos, nos puede pasar a nosotros. Podemos tomar el papel de ser alguien que verdaderamente no somos. Podemos aparentar ser personas por redes sociales o con otros hermanos acerca de que somos muy santos, que leemos mucho, que estudiamos mucho la Biblia, pero finalmente en nuestra vida práctica no hay nada de eso. Yo sé que muchos de nosotros, hermanos, vienen de enseñanza en donde en otras iglesias, por ejemplo, estaba la idea de que toda la vida cristiana está centrado en el templo. Solamente centrado en el templo, y vemos que las personas exigen cierta vestimenta para venir, creen que, por ejemplo, los niños no deben decir garabato aquí en el templo porque estamos en la casa de Dios, pero salen afuera y da lo mismo, o vivimos aquí, nos vemos aquí siempre y vivimos santamente, pero salimos del templo y da lo mismo. Y a veces miramos a esos hermanos y decimos, pobre hermano, son tan ignorantes o no entienden la palabra de Dios, y nos podemos jactar de eso. Pero nosotros que decimos conocer eso, ¿vivimos verdaderamente conforme a lo que conocemos? Nosotros que ya hemos entendido algunas cosas, que la vida cristiana no está centrada en un templo, no está centrado aquí, que Dios se manifiesta en cualquier lugar, ¿vivimos verdaderamente de la forma santa en que nosotros hemos conocido? Por ejemplo, pedimos evangelizar. Evangelicemos todos. ¿Evangelizamos verdaderamente todos? Vivamos en santidad, hermano. ¿Vives tú en santidad? Seamos comprometidos con la iglesia. ¿Somos comprometidos con la iglesia? Estudiemos y oremos constantemente. ¿Estudiamos y oramos constantemente? ¿Cómo está nuestra vida en las cosas más básicas? Apliquemos el evangelio a nuestras vidas. Perdonemos. ¿Perdonamos cuando nos hacen daño? Y así podemos poner estas mismas preguntas que el apóstol pone aquí, y ponerla y aplicarla a nuestra vida, y ver si verdaderamente hay hipocresía en nuestro corazón. Hay hipocresía en nosotros y no estamos viviendo como nos dice la Escritura. Finalmente, Pablo les habla aquí a los judíos en los versículos 25 al 29 del capítulo 2 de Romanos, para mostrarles cuál es la verdadera circuncisión. Versos 25 al 27 voy a leer. Pablo dice aquí: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Pablo nos dice aquí que los judíos habían puesto su confianza en los privilegios como pueblo de Dios, pero además ellos tenían un argumento. Y Pablo sabía que iban a usar ese argumento, entonces lo que hace Pablo es adelantarse a lo que ellos iban a hacer. ¿Qué es lo que ellos iban a decir? Iban a decir: pero Pablo, nosotros no somos iguales a los gentiles, porque además de los privilegios que tenemos, nosotros tenemos la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? La señal del pacto es la circuncisión, que Dios ordenó en Génesis capítulo 17, que decía que todos los hombres al octavo día tenían que circuncidarse, que era cierto sacar un pedazo del pene del hombre para simbolizar la limpieza espiritual que Dios hacía en ellos. Entonces ellos podían decir: nosotros estamos circuncidados, estamos completamente seguros, somos judíos, somos elegidos del pueblo de Dios. Pero ¿qué hace Pablo aquí? Dice: no, a ver, razonemos, veamos lo que podemos pensar acerca de esto. Y Pablo dice aquí en estos versículos dos cosas. Dice
que la circuncisión solo tiene sentido si se practica la ley. La verdadera circuncisión es la verdadera circuncisión si se practica la ley. Si no, no tiene ningún sentido. Es un rito muerto. Es un rito muerto. ¿Por qué? Porque Dios mismo había dicho y había enseñado que la verdadera circuncisión no es solo la física. La verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y Él lo había enseñado, y la Escritura lo había enseñado en el Antiguo Testamento. Vea conmigo dos pasajes, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, y Jeremías capítulo 4, versículo 4. Donde aquí los profetas advierten, primero Moisés y luego el profeta Jeremías, advierten acerca de cuál es la verdadera circuncisión. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, dice: circunciden pues su corazón y no sean tercos. No es suficiente solo circuncidarse físicamente, sino que tienen que ser circuncidados espiritualmente. Y Jeremías capítulo 4, verso 4 dice: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Si ustedes tienen el símbolo o la señal del pacto físicamente, pero no lo han hecho espiritualmente, entonces no vale de nada. Es como el hombre que está casado, tiene un anillo, ¿cierto?, que simboliza que está casado, pero es infiel. ¿De qué sirve el anillo? De nada, ¿cierto? Porque es solamente un símbolo que representa algo que espiritualmente se hace, o que se hace en el acto del pensamiento, del hacer constantemente. Entonces, vemos que aquí Pablo está confrontando a los judíos y le está diciendo: no es solamente la circuncisión física, sino que es la espiritual. Y en segundo lugar, dice: un incircunciso físicamente que obedece la ley con fe va a ser salvado y va a ser considerado un verdadero judío. Por eso Pablo le dice: por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? En otras palabras, si el pagano cumple, o el gentil cumple los requisitos de la ley de Dios frente a un judío que es circuncidado y no cumple la ley de Dios, ¿quién va a ser considerado salvo? ¿Quién está libre de la ira venidera? El que obedece la ley, ¿cierto? Ahora, con cumplimiento de la ley podemos decir: pero Pablo entonces está enseñando que la salvación es por la ley. No, sino que el cumplimiento por la ley se hace por fe. ¿Ya? Es una obediencia a la ley que se hace por fe, no que se cumple perfectamente. Ahí vamos a ir un poquito más a eso, pero vemos que aquí le está diciendo Pablo, está poniendo este caso para mostrarle y decirles: miren, solamente aquel que obedece la ley por fe es aquel que es salvado, más allá si tiene la circuncisión física. Y nos dice también en los versos 28 y 29 lo siguiente, que para el judío seguramente era una total ofensa. Dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Pues el judío es lo que es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo nos dice aquí: ¿quién es el verdadero judío? El verdadero judío no es el que se jacta de sus privilegios, no es el que conoce solamente la ley de Dios, no es el que tiene solamente la señal del pacto como la circuncisión, sino que el verdadero judío es aquel que internamente en su corazón es aquel que obedece a Dios. Y por tanto tiene todos los privilegios, todo el conocimiento y una verdadera señal de salvación, que es la regeneración, que es haber sido transformado por Dios. Y en segundo lugar dice que la circuncisión, Pablo aquí, es la del corazón en el espíritu y no el de la letra. Pablo ya ha hecho otras veces este contraste entre la ley o la letra y el espíritu. ¿Ya? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6, habla exactamente de este contraste donde dice: no seamos suficientes nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida o edifica, que es quizá
la traducción más común, y que los hermanos toman ese versículo y concluyen diciendo que en verdad el estudio no debe hacerse, sino que debemos hacer todas las cosas solamente en el Espíritu, ya que es una interpretación completamente errada, sino que lo que Pablo está haciendo es un contraste entre la ley del antiguo pacto. La letra es la ley del pacto mosaico del Antiguo Testamento y el Espíritu es el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Está haciendo este contraste entre los dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Está diciendo aquellos que han sido circuncidados en el corazón por el Espíritu Santo y han sido salvados y liberados de la condenación y son verdaderamente quienes obedecen a Dios, son aquellos que son verdaderamente salvados de la perdición eterna. Porque acuérdense que el contexto es la ira de Dios. El capítulo 2 está hablando de que ¿en quién va a caer la ira de Dios? Y la ira de Dios va a caer, aquí le está diciendo, en aquellos que no obedecen a Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué Pablo le está diciendo a los hermanos directamente y qué Pablo nos está diciendo directamente también a nosotros en estos versículos? En primer lugar, nos está diciendo que todo aquel que cree de corazón en Jesucristo es el verdadero judío. Todo aquel que cree de corazón en Jesucristo en su obra es el verdaderamente judío. Esto quiere decir que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, está compuesto por gentiles y judíos arrepentidos que creyeron en Cristo Jesús. El pueblo de Dios, hermanos, no es el pueblo judío étnico o natural. El pueblo de Dios es el pueblo de la iglesia compuesto entre gentiles y judíos. Como nos dice Efesios 2, verso 11 al 22, que no vamos a leer, Dios hizo de ellos un solo pueblo derribando la pared intermedia. Cristo ha hecho este solo pueblo. ¿Y cómo yo puedo ser parte de este pueblo? Si yo verdaderamente creo en Jesús y en su obra. Y por tanto debemos evangelizar. Si algún día conocemos a un judío, tenemos que evangelizarlo porque él no conoce al Mesías Salvador. Y si conocemos a alguien gentil, que es lo más común, o sea, gente no judía, tenemos que también evangelizarlo porque por más que vaya a la escuela dominical, por más que haya participado en las misas, por más que se haya bautizado de niño o de adulto y no se ha arrepentido de su pecado, tiene que ser evangelizado. Tienen que decirle y mostrarle nosotros, Cristo es el único Salvador y necesitas el Evangelio. Ahora, hermanos, ¿cómo sabes tú que eres creyente? ¿Cómo sabes tú que verdaderamente Dios ha obrado en tu corazón? ¿Cuál es la base y la seguridad en la cual tú descansas? ¿Realmente te has arrepentido del pecado? ¿Realmente eres alguien circuncidado por Dios en tu corazón? ¿Realmente amas y anhelas al Señor con todas tus fuerzas? Si es así, entonces eres un creyente. Si no, eres igual que los judíos. Externamente aquí participas con nosotros. Eres miembro de la iglesia, ahora eres asistente de la iglesia, escuchas toda esta enseñanza, pero no eres verdaderamente cristiano. Y eso es algo serio que hay que considerar a nuestra vida. En segundo lugar, Pablo aquí nos dice que debemos practicar la ley para ser parte del pueblo de Dios. Esto puede sonar extraño dentro del libro de Romanos, ¿cierto? Debemos practicar la ley. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que en el libro de Romanos podamos decir que hay que obedecer la ley? Bueno, es así porque ciertamente nosotros, hermanos, somos incapaces de cumplir la ley. Pero eso no significa que el estándar de Dios baje. Para ver y para entrar al reino de los cielos, la ley de Dios es la exigencia. Usted tiene que cumplir la ley para entrar en el reino de los cielos. Si no, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero ¿quién cumplió la ley? Por aquellos que nos hemos arrepentido. Cristo. Cristo cumplió la ley. Cristo vivió perfectamente. Cristo murió en la cruz. Cristo nunca falló. Cristo fue perfecto. Y Él cumplió la ley en nuestro lugar si nosotros creemos en Él. Y por eso entramos al reino de los cielos, porque alguien cumplió la ley por nosotros. Y ese es Cristo. Pero además, dentro de la teología reformada siempre se ha enseñado que la ley de Dios para nosotros sigue vigente y sigue sirviéndonos. ¿Para qué? Para que sea nuestro espejo. Para que esa ley nos muestre lo pecadores que somos y lo necesitado que estamos de la gracia de Dios y cómo necesitamos volver a la gracia de Dios.
Constantemente vamos a ver nuestro pecado, vamos a Cristo. Vemos nuestra maldad, vamos a Cristo. Fallamos, vamos a Cristo, porque Cristo es el centro de todo. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y en el cual confiamos constantemente. Que el Señor, hermanos, nos ayude en este día. Oremos.